Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas arreglo algunos artículos vintage como el caso de este bolso que está bastante viejo y le vamos a dar un lavadito de cara para que quede como nuevo. Si este tipo de cosas os suenan interesantes os invito a que os suscribáis a mi canal y no olvidéis darle a la campanita para no perderos nada. Si me seguís desde comienzos del blog, seguramente habréis visto este bolso en alguna ocasión, ¿vale? Es un bolso que hemos utilizado tanto yo como mi hermana, mi madre, para un montón de viajes y para un montón de ocasiones. Entonces, es un bolso en piel de baqueta. La piel baqueta, que seguramente la conoceréis porque es la típica que utiliza Louis Vuitton para todos sus asas, correas y demás detalles que van en piel así muy clarita, es este tipo de piel, que es una piel que va, digamos, sin acabado, un poco natural. Y bueno, lo bonito que tiene es que va envejeciendo con el paso del tiempo, se va curtiendo, va cogiendo ese color, los aceites que llevamos en las manos, va volviéndose un poco más añeja, digamos. Pero también lo malo que tiene es que se enmarca con mucha facilidad, ¿vale? Si le cae agua, le caen manchas, pues la verdad es que se notan y se quedan ahí para siempre, salvo que sepamos cómo tratarlo previamente, ¿vale? En este caso, pues es un bolso que tiene un montón de años. Como tiene varias capas, podéis ver de hecho que el sol simplemente va variando sus colores. Aquí tenemos un color y aquí tenemos pues el color que sería el natural, que obviamente pues ya no queda mucho de ese tono natural. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar es limpiarlo, ¿vale? Una limpieza a conciencia, porque veis que está bastante sucio, aparte de las manchas que pueda tener como esta de aquí. En el asa creo que también tenía alguna. Por detrás está bastante sobado del roce con la ropa, con vaqueros oscuros y demás. Lo que voy a hacer es limpiarlo por completo, ver qué tal queda, ¿vale? Puede que quede bien o puede que quede todavía un poco rozado. Entonces, en el caso de que no me convenza mucho el acabado, puede que lo vaya a oscurecer, ¿vale? Tengo dos productos aquí. Por un lado, crema de zapatos marrón, la típica de la esponjita, marrón chocolate, y por otro lado tengo esta que es un poquito más clara, que es una crema con cera, que bueno, pues le aportaría un color, un tono un pelín más oscuro del de la piel, pero sin cambiarlo demasiado. Entonces voy a ver con la limpieza cómo queda y según quede, pues ya veremos si aplicamos algo de color. Para limpiarlo voy a utilizar, como siempre, un limpiador de piel. Para las que estéis en América, pues tenemos este producto de aquí, que os lo dejo enlazado por aquí abajo. Y si estáis en España o en algún otro país que tengan HG, pues también os dejo enlazado este producto, que es un limpiador para piel y para cuero. Cualquiera de los dos os van a valer, ¿vale? Así que os los dejaré enlazados para que encontréis fácilmente un producto para limpiar la piel. Entonces haremos esa limpieza, si hay que darle color se lo añadiremos y finalmente os voy a enseñar cómo protegerlo para futuras manchas, lluvia y demás, para que nos dure un poquito más después de esta limpieza. Como siempre la limpieza la empiezo por el interior, ¿vale? Vamos a sacudir el bolso bien, quitarle todas esas migas, ese polvo, pelusas, todo lo que pueda tener y vaciar bien los bolsillos. Y bueno, en este caso se puede sacar el forro, así que aquí hay un clip. Le voy a sacar el forro, por dentro no está muy mal, pero bueno, se puede limpiar, puesto que es una tela normal de algodón. Le voy a dar una limpiadita, ¿vale? A las dos partes, porque es un bolso que dentro tiene como dos compartimentos grandes, y a la solapa, que es lo que más sucio está, pues porque es la parte que más se manipula, obviamente, al abrir y cerrar el bolso. De hecho, de aquí se ha descosido, así que también voy a ver si arreglo esta parte y devuelvo el forro a su posición original. Bueno, para limpiarlo podemos utilizar o bien una bayeta e ir frotando un poquito toda la parte interior, o también si tenemos manchas un poco más fuertes, un poco más intensas, pues con un poquito de agua tibia con jabón, un cepillito de dientes y por ejemplo, pues en esta de aquí le vamos a dar frotando a ver si conseguimos quitarla. Vamos a dejarlo actuar y luego seguiremos frotando. Mientras tanto voy a limpiar por aquí toda esta parte que está la que quedó.
Y a continuación, con una bayeta húmeda, vamos a retirar ese exceso de humedad, el jabón y toda la suciedad que hemos frotado para dejarlo lo más limpio posible. Ahora dejamos secar y voy a ir limpiando la parte de los bolsillos. Y mientras dejamos secar el forro por el interior, voy a aprovechar a quitar la correa, ¿vale? En este caso, como la correa se puede quitar del todo, pues siempre es más fácil a la hora tanto de limpiar el bolso como de limpiar la correa si lo tenemos por separado. Así que la quitamos. Y vamos a pasar ahora ya sí que a limpiar toda la piel del bolso. ¿Vale? Veis que pues, las manchas de agua es lo que hacen, intentad que no traspase mucho el agua, pero bueno, en este caso como lo vamos a limpiar ahora entero, pues se va a empapar del todo. Lo primero, siempre que vayáis a utilizar cualquier producto sobre una piel o sobre un tejido, tenéis que hacer una prueba, ¿vale? Para ver qué tal reacciona. La prueba siempre es recomendable hacerla en cualquier parte que no se vaya a ver mucho, por si sale mal parar ahí. Entonces en este caso pues lo podríamos hacer, por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿vale? Y ver qué tal queda. Como la piel aquí está bastante limpia, lo que voy a hacer es hacerlo en el extremo de la correa, que bueno, siempre se puede poner de un lado o de otro si no nos gusta mucho cómo queda el resultado. Entonces, vamos a empezar con esto. Este producto se aplica con un pañito y bueno, puesto que es para limpiar la piel, vamos a utilizar un paño que tenga algo de textura, algo de rizo, ¿vale? Una cosa así, para que al frotar pues podamos llegar mejor a todos esos poros y sacar mejor la suciedad. Entonces agitamos lo primero. Vamos a aplicar un poquito y a ver qué tal queda. Frotamos en movimientos circulares siempre. Y ahora voy a dejar secar y ver qué tal actúa, ¿vale? Ver si la piel queda dañada o queda bien. Bueno, veis que ya se ha secado, ¿vale? Y que más o menos ha quedado bien. No ha quedado extremadamente limpia, pero sí que ha quedado un tono de piel bien y no se ha estropeado para nada. Entonces voy a pasar a limpiar todo lo demás de la correa y ahora os enseño qué tal queda. Bueno, veis que ya se ha secado todo el producto limpiador de piel y la verdad es que ha quedado bastante bien. En este lado parece piel nueva y este es el lado que todavía no he limpiado, ¿vale? Para que veáis la diferencia de un lado con respecto al otro. Este es el sucio y este es el limpio. Así que voy a pasar a limpiar ahora el lado que está sucio y también a seguir con el bolso, ya que he comprobado que el producto queda bien sobre esta piel. Así de sucia estaba y así de limpia está. Os enseño rápidamente, antes de que se siga yendo la luz, he limpiado esta parte de aquí ya, el asa y la solapa. Esta veis que todavía no la he tocado y bueno, está un poco más oscura, todavía tiene ese brillo de la piel que se va haciendo con los años y con el roce. Y luego en esta parte de aquí también he limpiado ya toda esta parte, ¿vale? Veis que la zona de aquí, que es la que siempre ha estado cubierta y protegida del sol y de la suciedad, pues está de un color un poco más rosado y esta está un poco más beige. Aquí le ha quedado un poquito un cerco de una mancha, así que le voy a dar otra vez y a insistir un poco más. Y bueno, esta zona de aquí, que es la que se usa para abrir y cerrar, pues también está más rozada, así que le insistiré un poquito más a ver si consigo dejarla más clarita. Pero veis que realmente hay una diferencia bastante importante de esta parte, que es la que ya está limpia, respecto a esta, que es la que todavía está sucia. Voy a seguir limpiando, ¿vale? Y mañana con luz os enseño un poco mejor cómo está quedando todo. Otra cosa que quiero aprovechar ya que estoy limpiándolo es a ver si consigo quitar esta marca de bolígrafo. Ya quité una mancha bastante gorda de tinta hace unas semanas. Os dejo por aquí arriba enlazado el vídeo donde os enseñaba todo el proceso para quitar una mancha grande de tinta. Y bueno, esa mancha era sobre algodón, pero bueno, voy a intentar ahora sobre piel, que no sé este mismo producto qué tal funcionará. Os lo dejo enlazado por si funciona, que lo podáis utilizar. Así que voy a intentar simplemente con un bastoncillo de algodón darle un poquito para tampoco deteriorar mucho la piel y ver si consigo quitarlo. Voy a empapar un poquito un bastoncillo y vamos a ver si conseguimos quitar esta tinta. Es un producto que hay que dejar actuar unos 10-15 minutos y luego frotar desde el exterior de la mancha hasta el interior. En este caso, como es una raya muy finita, pues tampoco hay como una mancha
muy grande desde la que frotar, pero bueno, voy a dejarlo actuar y ahora frotamos a ver qué tal queda. Han pasado ya esos minutos, así que voy a ver si consigo suavizar un poquito o eliminar del todo esta mancha de tinta. Tampoco quiero apretar mucho porque la piel, si le aplicamos productos muy agresivos, pues la podemos romper o dañar. Así que suavemente, pequeños movimientos circulares, intentando que esa tinta salga. Pero bueno, parece que va a seguir ahí. Voy a darle un poco más a ver si humedeciéndola sale algo. Pero la verdad que para lo bien que funcionó en la mancha que os comentaba sobre tela, aquí no creo que funcione tan bien. De todas formas, bueno, voy a dejarlo secar y ahora os enseño el resultado. Y así es como ha quedado el bolso tras limpiarlo, ¿vale? Veis que, por ejemplo, la mancha que tenía aquí y otra serie de manchas que tenían sí que se han ido, pero, por ejemplo, la lengüeta, que es desde donde más lo manipulamos para abrir y cerrar, pues sí que tiene esa parte un poquito más oscura. Esta parte también la hemos limpiado y ha quedado bastante bien. La de abajo, para que la veáis, pues sigue teniendo un poco esa diferencia de color y alrededor de esto también está todavía un poquito más oscuro. Los laterales la verdad es que han quedado bastante limpios, por abajo también. ¿Veis los laterales? Y la trasera, pues bueno, hemos conseguido suavizar un poco esta parte que estaba bastante más oscura, bastante más rozada, pero la verdad es que sigue estándolo. Entonces, si hubiese quedado un poco mejor, quizás con una capa de Nivea o de aceite para igualarlo y protegerlo de cara al futuro, pues ya estaría. Pero puesto que ya tengo la crema esta de este color tan bonito, voy a hacer una pequeña prueba que quizás la haga pues por aquí, por debajo del asa, que no se va a ver mucho. A ver qué tal queda y si me gusta creo que lo voy a cubrir todo de crema de este color. Veis que es un color pues un poquito avellana entre camel y caramelo. Así que en realidad con una capa debería quedar bastante clarito. Vamos a empezar a aplicar por hacer una prueba en esta parte de aquí. Veis que oscurece un poquito, pero es bastante similar al color original del bolso. Bueno, voy a dejarlo que seque y a ver si oscurece o aclara y qué tal queda después de seco. Y ahora veremos si lo aplico al resto del bolso, que yo creo que sí. Bueno, pues ahora que ya ha secado os enseño el color que queda, ¿vale? Para que podáis comparar entre la parte original y esta que ya le hemos aplicado el color. La verdad es que queda bastante bien, es un poquito más oscuro, pero sigue siendo un color piel natural. Así que voy a pasar a aplicar por todo el bolso y bueno, intentar que quede como nuevo, pero con un color renovado. Vamos a empezar aplicando con un algodón. Y luego la parte de las costuras, como siempre os enseño, lo que haremos es con un pincelito ir frotando por toda esta parte para que no queden pegotes de crema y que absorba bien y llegar bien a todos los rincones. Las partes con costuras, con remaches y piezas más pequeñas, pues veis que es mucho más fácil hacerlo con el pincel, ¿vale? Siempre, tanto con el algodón como con el pincel, siempre hay que hacer movimientos circulares para que luego no se nos queden como líneas de corte, ¿vale? Entonces siempre vamos a intentar extender muy bien la crema y siempre hacer movimientos circulares para dejar el mínimo rastro posible. Y así es como ha quedado tras cubrirlo con la crema de color, ¿vale? Veis que ha oscurecido un poquito más de lo que era en origen, pero que sigue conservando bastante el tono que tenía. Lo siguiente que voy a hacer es darle una capa de Nivea para proteger toda la piel, hidratarla y darle un acabado un poquito diferente, ¿vale? Un poquito más brillante, más hidratado, más protegido de lo que era en origen. Entonces voy a ir parte por parte cubriéndolo todo de Nivea, que hidrate bien, que se asiente el color, que se asiente la crema, ¿vale? Y cuando esté seco, mañana
lo que voy a hacer es un último paso que ya os enseñaré para darle esa protección final y que dure mucho más tiempo sin manchas y bien protegido. Si ya habéis visto algún vídeo mío de este tipo, ya lo sabéis, ¿vale? Pero si sois nuevas en el canal, no os preocupéis por el color blanco, porque esto, en cuanto la crema absorbe, desaparece y se queda del color de la piel. Igualmente, como hemos hecho con la crema de color, vamos a utilizar un pincel para hacer que la crema penetre bien en todas las ranuras y que no se queden pegotes en las partes de las costuras y demás. Bueno, y ahora que ya han pasado unas horas y se ha secado, se ha absorbido bien toda la crema Nivea, lo que voy a hacer es simplemente limpiar primero los herrajes, las hebillas, ¿vale? Todo lo que se ha podido manchar de la crema de color o de la crema Nivea. Entonces, simplemente con una bayeta húmeda vamos a repasar todas estas piezas para quitar cualquier producto que haya podido mancharlas durante todo el proceso. Limpiamos, veis esta que por ejemplo se ha manchado pues de la crema marrón. Y listo, no sé si lo podéis apreciar en la cámara, pero bueno, el acabado que tiene ahora el bolso ya no es tan mate ni tan piel seca como era antes, sino que ahora tiene un poquito más de brillo. Sigue sin ser una piel brillante, obviamente, porque es un acabado natural, pero sí que tiene un poquito más de hidratación y un poquito más de brillo de lo que tenía. Entonces, antes de ponerle la parte de la correa, lo que voy a hacer es pasar a rociar todo el bolso, toda la correa y demás, todas las partes bien, con un protector repelente del agua. Entonces esto nos va a ayudar a protegerlo de cara al futuro, a que si le cae una manchita de agua o se moja alguna mancha o tal, pues sea mucho más fácil de secar y de limpiar. Y esto pues también nos va a alargar la vida del bolso y conseguir que nos dure bastantes más años. Como siempre, esto es un producto que hay que utilizar en el exterior, así que ahora en exterior lo voy a pasar a rociar todo y luego hay que dejar secar un par de horas y con eso estaría. Aprovecho también a cortar algunos hilos que, por ejemplo, he visto sueltos. Aquí tenemos uno negro. Cortamos al ras, ¿vale? Para que quede mejor esta parte. Y luego en la correa también había aquí un pequeño hilo desflecado. Pues vamos a cortar, ¿vale? Es un buen momento para que repaséis y todo lo que veáis pues que se pueda mejorar, lo mejoréis para que el bolso quede como nuevo. También no sé si os enseñé al final cómo quedó la mancha de tinta, ¿vale? La tenéis aquí, pues conseguimos quitar un poco, se quedó un poco descolorida la zona de la piel, pero bueno, luego con la crema de color parece que ha igualado un poquito y que ya no se nota tanto, así que bastante mejor de lo que estaba. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado el proceso de transformación y de mejora de este bolso. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros a mi canal si todavía no lo estáis y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.